Tengo una pregunta para los espectadores y para ti también. ¿Es un crimen hablar de la semana cósmica? Para mí no. ¿Está en la historia? ¿Hay declaraciones claras en la historia al respecto? ¿Debemos eliminar la historia porque no está de moda en los tiempos en los que vivimos? No. Entonces, todos los que hablaron de esos antes, ¿deberíamos callarlos ahora? Bueno, miremos eso, de hecho. Pues básicamente no queríamos ir allá, pero miremos. Alta crítica. La alta crítica tiende a destruir todo lo que está en la Biblia, cuestionándolo todo, particularmente cuando se trata del asunto del tiempo. También lo cuestionan. Pero bueno, de todas formas, si los manuscritos no concuerdan en términos del tiempo, ¿cómo se sabe qué tiempo es? ¿Esta es la palabra de Dios o es esa? Esa discusión la hemos tenido antes. A muchos no les gusta tanto ese tipo de discusiones, pero para mí es importante saber. ¿Estoy leyendo lo que Dios dijo? ¿O estoy leyendo lo que la gente cree que Dios dijo? Eso es muy importante. Entonces miremos esto. Vamos entonces a la Septuaginta. Hay un libro y por cierto, así se ve ese libro. Así se ve. Es un librito escrito por Martin Klein. Aunque hay tantos libros acerca de esto que es sorprendente. Pero también puede uno revisar en los sitios web. Uno incluso puede descargar la Septuaginta y usar traducciones de la Septuaginta al español. Si no quiere leer nada de griego, todo eso está disponible para leerlo. Entonces, miremos este librito llamado Has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre, por Martin Klein. Y aquí hay una pequeña sección acerca de la Septuaginta. Y voy a leer esa sección para que nadie se sienta inclinado a decir que nosotros estamos diciendo esto. Solo veamos lo que dice la literatura. Últimamente es popular citar o referirse a la Septuaginta. Quizá el orador quiere sonar académico o tal vez es lo que está de moda, o lo más probable es que el orador simplemente ignore los hechos. La mayoría de la gente realmente no tiene idea de lo que es la Septuaginta, e incluso muchos estudiosos de la Biblia son ignorantes de muchos detalles importantes. Para empezar, el nombre Septuaginta es una abreviación del título en latín Versio Septuaginta Interpretum, que significa traducción de los 70 intérpretes y se abrevia como LXX. Es una traducción griega del Antiguo Testamento hebreo que se supone fue hecha por los años 285 o 250 a.C. en Alejandría, Egipto. Entonces es una versión alejandrina. De acuerdo a la leyenda, la traducción fue terminada por 72 académicos judíos, 6 de cada tribu. Y eso ya es un problema, pues aquellos a quienes Dios confió para que fueran guardianes de las escrituras eran los levitas, y solo los levitas. De modo que, ¿cómo podrían las otras tribus involucrarse? Y por cierto, para el tiempo en el que esto fue escrito, las otras tribus ya no existían, habían sido dispersas. Una observación interesante. Se llama traducción de los 70, pero son 72 académicos judíos que la tradujeron. Eso es interesante, ¿no? 6 de cada tribu en 72 días. Eso en sí es muy impresionante. Por petición de Ptolomeo II, Philadelphus, como el griego era el idioma del comercio en los días de Jesús, los académicos dicen que esta es la Biblia de la que Jesús citó en vez de la hebrea. La mayoría de los detalles de esta historia vienen de un documento antiguo llamado la Carta de Aristías. Ahora, no creo que tengamos que leer la Carta de Aristías, pero el punto es que hay tantas anomalías en esta carta. Las fechas están equivocadas, los eventos están equivocados. La mayoría de académicos han llegado a la conclusión que es una carta falsificada para darle autenticidad a este manuscrito.
Entonces tiene ciertos errores con los periodos de tiempo y las victorias. No tenemos que entrar en detalle. Sigue diciendo, tales errores históricos registrados en la carta de Aristias revelan el hecho innegable que no proviene del periodo de tiempo que afirma. Ciertamente, suficiente ha sido dicho para alertar al lector acerca de la verdadera naturaleza de la carta de Aristias. La carta de Aristias parece haber sido escrita cerca de 150 años después del periodo del que dice el proceder, y fue expuesta como una leyenda, ya que en 1705 por Humphrey Hardy, un profesor protestante de griego en Oxford, 1698 a 1706. Curiosamente, aunque los académicos concuerdan que la carta es ficción, la mayoría de detalles usualmente repetidos con respecto a la Septuaginta son sacados de esta carta. Y es increíble cómo esto funciona, ¿no? Entonces ya hemos discutido que sería un poco probable que tuvieran gente de todas las tribus involucradas, y 72 días es muy problemático. La calidad de la traducción en la Septuaginta varía ampliamente de libro en libro, de ser muy bueno en el Pentateuco a ser incompetente en Isaías o los Salmos. No son mucho mejores. Esther, Job y Proverbios no son traducciones fieles, sino paráfrasis. Tal vez puedo añadir que si uno lee el libro de Esther en la Septuaginta, hay muchos embellecimientos que se vuelven ridículos, completamente ridículos. Es decir, de acuerdo a la Septuaginta, Esther se sentó y se puso ceniza sobre sí cuando estaba en ese periodo de duelo antes de ir ante el rey. Y aparentemente se cortó todos los flecos de cabello de manera que quedaron sobre su túnica, y luego fue a donde el rey y dice que fue allí hermosamente vestida y se veía hermosa. No sé cómo habrá logrado eso después de semejante episodio. Y luego, de acuerdo a la Septuaginta, se desmayó muchas veces cuando estaba frente al rey y salió corriendo. Es una historia ridícula. Entonces, obviamente, no tiene la belleza de la escritura. Ahora, aquí tenemos una porción que es particularmente relevante. La Septuaginta contiene muchos problemas serios que no podemos aceptar como la palabra fielmente preservada de Dios. La mayoría de los manuscritos de la LXX dan la edad de Matusalén como 167 años al nacer su hijo Lamec. El hebreo dice 187 años, Génesis 5:25. Sin embargo, si Matusalén tenía 167 años al nacer Lamec tenía 188 al nacer Noé, y Noé tenía 600 años en el diluvio, tal como aparece en la Septuaginta, entonces Matusalén tendría 955 años al empezar el diluvio. Como él vivió hasta los 1969 años, tiempo de vida dado por la Septuaginta, como por el masorético también, la Septuaginta se enreda en el absurdo de Matusalén, sobreviviendo el diluvio por 14 años. Pero no solo eso. Si uno lee más adelante, todas las edades son alargadas y hay un patrón tal en ello que pierde todo sentido. El punto es que el tiempo es muy prolongado en la Septuaginta. De modo que si uno usa estas fechas, uno no llega a los 6.000 años, probablemente llegue a 6.700 años y pico, usando solo las genealogías. Así que el autor Keel nos dice que el Antiguo Testamento hebreo es el único texto confiable y por tanto la Septuaginta y el Pentateuco samaritano no son de confianza. Finalmente, ¿qué manuscrito vas a usar para determinar el periodo de tiempo involucrado en la Biblia? El consenso de los académicos es que debe usarse el texto masorético, y las Biblias de la Reforma Protestante usaron este texto, así que ese es el que hay que usar. No solo eso, la Septuaginta es como el eslabón perdido de la evolución. Todo el mundo supone que está por ahí en algún lugar, pero nadie parece poder encontrarlo.
Hay que recordar que se supone que la Septuaginta es una traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo alrededor del año 250 a.C. y que Jesús citó de ella. Eso es lo que se dice. Yo no creo en eso personalmente. No creo que el Señor haya alguna vez tenido una Septuaginta en sus manos. Yo creo que el Señor citó de las escrituras hebreas porque esa era la tradición hebrea. Se supone que la Septuaginta es una traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo alrededor del año 250 a.C. y que Jesús citó de ella. Hoy día, cuando alguien te cita de la Septuaginta, en realidad te está citando del texto sinaíticos y del Vaticanus, siglo IV después de Cristo por temprano. Ahora, ¿por qué habría alguien de citar de unos manuscritos del siglo IV después de Cristo cuando podría citar de un manuscrito del 250 antes de Cristo? Si se supone que mientras más antiguo mejor, ¿no? ¿Por qué no han encontrado el manuscrito del 250 antes de Cristo? Es el predecesor mítico del Sinaíticos y el Vaticanus, que todo el mundo supone existe, pero nadie puede encontrar. De modo que la Iglesia Católica se aprovechó de la carta falsificada de Aristías y de su historia de la Septuaginta para darle validez a sus manuscritos griegos corruptos, haciéndolos sonar como si fueran las copias de la Biblia que Jesús usó. Esencialmente, la Septuaginta más temprana es la quinta columna de la Hexapla de Origen, o Biblia de 6 columnas, de alrededor del 245 después de Cristo. Entonces ellos usaron esta columna de la Biblia de 6 traducciones de Origen y usaron eso y dijeron, bien, esto debe estar basado en algo anterior y por tanto esto era. Ahora, si tomamos a Origen, él era un gnóstico. Algunos de los embellecimientos de ese documento son entonces entendibles. Aquí tenemos a las personas involucradas en este documento: Justin Martyr, Tatian, Clemens de Alexandria, Origen, Eusebio. Origen se convirtió en la cabeza de la escuela de Alejandría en el 213 después de Cristo. ¿Pero qué enseñó? Origen enseñó que el alma existió desde la eternidad antes de habitar en un cuerpo. Entonces el catolicismo romano estaría agradecido, ¿no? No solo eso, también enseñó el purgatorio. Eso es fascinante. ¿A quién le gusta eso? La Biblia no sabe nada del purgatorio, pero Origen lo enseñó. Y luego debió tener otros problemas, pues se castró. Quizás estaba luchando contra la carne. No sé cuál sería su problema realmente. Origen dijo que las escrituras son poco útiles para aquellos que la entienden tal como está escrita. Los escritos de Elena de White dicen, leed la Biblia tal como es. Entonces tenemos un conflicto entre los que tienen una mentalidad gnóstica y los que creen en Dios tal como es. Aquí hay otro punto muy interesante y he dado charlas acerca de esto antes. Elena Petrovna Blavatsky, quien estableció la sociedad teosófica, ella fue luciferiana y considerada como una de las madres del ocultismo moderno, está de acuerdo con Origen. Ciertamente, si no se lee el Antiguo Testamento cabalísticamente y se comprende su significado oculto, hay muy poco que se puede aprender de él. De acuerdo a eso, la Biblia es un documento que hay que leer cabalísticamente. No se lee lo que dice, sino lo que infiere entre líneas. Eso de acuerdo a Blavatsky. Sí, de acuerdo a ella, a Blavatsky. No solo esto, sino que Blavatsky consideraba que la Septuaginta y la Vulgata eran correctas y la Biblia protestante, versión del King James en inglés o Reina Valera 1960 en español, estaban erróneas. Ese es un concepto moderno, lo escucho por todas partes, que los peores manuscritos son en los que la versión del King James está basada, o la Biblia de Martín Lutero, o la versión de Geneva. Esto es fascinante para mí, todo este estudio, y pues por supuesto la Septuaginta es la base de muchas Biblias modernas, por lo menos la parte del Antiguo Testamento. Pero la influencia incluso se extiende hasta el Nuevo Testamento. Entonces tenemos los tiempos extendidos de la Septuaginta, y ¿puede uno cambiar esos tiempos? Un ejemplo que siempre me impresiona es cuando Jesús pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y la respuesta que da Jesús es 70 veces 7. Si uno lee ahora las versiones modernas, como la Nueva Versión Internacional,
Dice 77 veces. ¿Por qué dijo Jesús 70 veces 7? Es una referencia a Daniel capítulo 9. Pues el tiempo de gracia para los judíos como nación, para que estuvieran encargados del evangelio, era desde la salida del decreto por 70 veces 7. ¿No es cierto? Ese es el periodo de tiempo de gracia profético dado a ellos como nación y que les daría esa posición especial como aquellos que debían proclamar el evangelio. Entonces, ¿cuántas veces debería perdonar a mi hermano hasta que el tiempo de gracia se cierre? Eso es lo que está diciendo Jesús. Si uno usa la Nueva Versión Internacional, se vuelve una frase inútil, 77 veces. Entonces, bueno, si tú me molestas y el límite es 77 veces, no, 77 veces tu límite no tiene sentido. ¿Cómo lo veían entonces los reformadores para saber? ¿Usaron ellos los periodos de tiempo de la Biblia? Recibí una carta en la que no entraremos en detalles, pero es interesante. La Biblia de Génova, por ejemplo, fue escrita en 1560. Allá hay un registro detallado de la edad de la tierra desde el tiempo de Adán a Noé, Noé a Abraham, Abraham a Israel, en Egipto, etcétera, etcétera. Y para 1560, ¿qué edad le habían calculado a la tierra? Ahora, recuerda que esto es en el tiempo de la Reforma, no de Elena de White. 1560 fue el tiempo de los reformadores y ellos reconocieron que la tierra tiene 5.534 años y 6 meses. No sé cómo llegaron a eso, como sea, eso dijeron. Ahora, adelantémonos al 2020 para ver qué edad tiene la Tierra en el 2020. Y llegué a la conclusión, simplemente sumando los tiempos, de que tiene 5.994 años. Y cuando los 6.000 años terminen, llegaríamos al 2027. Esto es solo usando la Biblia, no el espíritu de profecía. Es solo coincidencia, solo es un punto interesante. No armemos tormentas en vasos de agua por esto, pero miremos cómo usaron los reformadores estos periodos de tiempo. La versión del King James usó la cronología de James Ussher, autor del famoso trabajo Los Anales del Mundo. Y James Ussher fue el arzobispo de Armagh, de la Iglesia de Irlanda, y el primado de toda Irlanda entre 1625 y 1656. Entonces, algunas de las versiones posteriores tenían notas al pie de Ussher. Ahora, Ussher no es muy aceptado hoy, de hecho es muy ridiculizado en algunos círculos, pero él era un académico muy meticuloso. Y los cálculos que hizo fueron la base de las ideas de muchos reformadores con respecto a la semana cósmica. Y algunos creen que Elena de White fue influenciada por la cronología de Ussher en sus declaraciones, pero no tiene nada que ver. Las declaraciones de ella fueron muy definitivas. No son como las de Ussher que dan fechas específicas para eventos específicos. Por ejemplo, Ussher da la fecha exacta de la creación, diciendo que fue en 4004 a.C., etcétera, etcétera. No vamos para allá y ni vamos a hablar de eso, pero el punto es que los teólogos han usado la cronología de la Biblia a lo largo de la historia del mundo para determinar en dónde estamos en el tiempo. Eso es solo un hecho histórico. Entonces, ¿cuántos de los padres de la iglesia, por ejemplo, creían en la historia de la semana cósmica? Veamos la semana cósmica y los padres de la iglesia. Aquí tenemos un artículo de Wikipedia. Premilenialistas tempranos incluyeron a Pseudo Bernabé, Papías, Metodios, Lactatius, Comodianos, Teófilos, Tertulian, Melito, Hipólitus de Roma, Victorios de Petau. Y muchos de estos teólogos y otros en la iglesia primitiva expresaron sus creencias en el premilenialismo. En otras palabras, que Cristo regresa y luego viene el milenio, ¿cierto? A través de la aceptación de su tradición sexta septamillennial. ¿Qué quiere decir eso? Esta creencia dice que la historia humana continuará por 6.000 años
y luego disfrutará de un sábado de 1000 años, el reino milenario. Por tanto, toda la historia humana tendrá un total de 7000 años antes de la nueva creación. Esto es solo historia. Entonces, todos estos padres de la iglesia creían en esto. Miremos algunas de sus declaraciones, solo para ver en qué creían. Irenaeus, quien vivió del 120 al 201 después de Cristo, escribió: pues en los mismos días en los que esta tierra fue hecha, en esos miles de años será concluida. Por esta razón la Escritura dice: así se terminaron los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y Dios cesó en el sexto día de todo lo que había hecho, y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Esto es muy importante. Todos ellos vincularon ese periodo de tiempo con la semana de la creación. E hicieron de la semana de la creación un tipo de la semana cósmica. Entonces, el día 1 serían 1000 años, día 2 de los siguientes 1000 años, y así hasta el día 6, 6000 años, y luego el periodo del milenio. Así es como todos lo interpretaban. Y usaron muchas escrituras que ellos solo interpretaban a la luz de este concepto. Esto ya no existe para nada en el tiempo en el que vivimos hoy. Continuamos con lo que él dijo. Este es un padre de la iglesia. No fue influenciado por los escritos de Elena de White. Él solo tenía la Biblia y Elena de White no iba a nacer sino en muchos años después. Este es un relato de todas las cosas creadas, también siendo una profecía de lo por venir. Pues para el Señor un día son como 1000 años, y en 6 días lo creado fue hecho completo. Es evidente, por tanto, que acabarán en el año 6000. Toda la apostasía en 6000 años, la maldad, la falsa profecía y el engaño, cosas por las cuales vendrá un cataclismo de fuego sobre la tierra. Y eso es lo que él creía, ¿no? Esto sucederá en el tiempo del reino, esto es, en el séptimo día que ha sido santificado, en el cual Dios descansó de toda la obra que él había hecho, el cual es el verdadero sábado de los justos, en el cual no se ocuparán de ninguna labor terrena, sino que tendrán una mesa preparada por Dios, quien les suplirá de todo tipo de platos. Así que se refiere al periodo del milenio. Irenaeus creía entonces en la semana cósmica, 6000 y 1000. Aquí tenemos otro importante, Hipólito, y no vamos a verlos todos. Él vivió del 170 al 236 después de Cristo y escribió: 6000 años deben cumplirse para que el sábado o sábado llegue, el descanso, el día santo, en el día en el que Dios descansó de todas sus obras. Pues el sábado es el tipo, ¿ves? Un tipo para él, y emblema del reino futuro de los santos, cuando ellos reinaran con él, Cristo, cuando él venga del cielo, como Juan dice en el Apocalipsis. Pues para el Señor un día son como 1000 años, por tanto, como en 6 días hizo Dios las cosas, es lógico que se debe cumplir 6000 años. En eso creían los padres de la iglesia, con base solamente en la Escritura. Ahora, quiero saber en qué creían los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día. Sabemos lo que muchos de los reformadores creían porque lo incluyeron en las notas al pie de página. Miremos algunos de los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día. Sé que no se supone que hablemos de esto, pero ¿por qué no? Si puedo citar a Irenaeus, ¿por qué no puedo citar a Waggoner? ¿Tendrías algún problema con eso? No, ninguno. Y el apóstol Juan escribió lo que el ángel dijo: enjugará a Dios toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni hambre, más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Nuevamente, esto es una referencia a la restauración de todas las cosas después del milenio, ¿no? Edén es completamente restaurado. Aquí el agua de la vida fluye del monte Sión. Aquí Adán
recupera el árbol de la vida, plantado al lado del río que se divide en varias partes como en el principio. Aquí está de nuevo el paraíso, el jardín que el Señor mismo plantó 7000 años antes. En esto creían. Aquí Abraham hereda la tierra de acuerdo a la promesa. He aquí la ciudad que él contempló, cada habitante de la cual lo tiene por padre. Aquí Moisés entrará a esa tierra buena que vio con ojos de profeta. Aquí David contemplará su trono establecido, el cual nunca más será derrocado, sino que durará como el sol, como los días del cielo. Aquí está la compañía de aquellos que fueron redimidos de la tierra con la venida de su Señor, quienes vencieron a la bestia y a su imagen y la marca de su nombre, mediante la adherencia estricta a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en los días peligrosos en los que todo el mundo estaba lleno de esa prevalente iniquidad. Claramente él creía en la semana cósmica. ¿Qué tal Thomas Preble? En su libro Los dos Adams, dice: antes de que el primer Adán tuviera el conflicto con el enemigo, en el cual cayó el séptimo día o sábado, había pasado. Así también con el segundo Adán, antes del conflicto final contra el enemigo y su hueste, en el cual la victoria eterna es ganada por el Hijo de Dios y su pueblo. El sábado o los 7000 años habrán pasado. Él creía eso. ¿Qué tal Joshua Himes? Signs of the Times y expositor de profecía. El mundo fue creado en 6 días. ¿Ves? Todos, al igual de los padres de la iglesia, hacían el vínculo con la semana de la creación. Ahora, lo que me parece importante es que tenemos este increíble vínculo con el sábado. Y el sábado es el cuarto mandamiento que prefigura el descanso final en el día cósmico de 1000 años. Entonces el sábado gana en prominencia. De modo que esta cita de la semana cósmica exacta el sábado hasta una posición absoluta. Y podemos entender con mayor claridad por qué el sábado será el problema en el tiempo del fin. Esto para mí es importante. Para mí. Entonces, el mundo fue creado en 6 días y el séptimo día Dios descansó de sus labores. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y allí él cita el mandamiento. Con los judíos, cada séptimo día era el descanso. Cada séptimo año era el descanso o año sabático, refiriéndose al jubileo, ¿no? El 7 en lenguaje bíblico parece ser un número completo. Y luego cita un versículo. Me parece fascinante. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Vemos que esta distinción va desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. 7000 años me han parecido, por tanto, completos. Y espero que después de 6000 años de lucha, perplejidad y sufrimiento, el año 7000 traiga consigo el glorioso jubileo. Y tiene este versículo en Job 5:19, en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Así es como usan estos versículos, no en términos literales, sino de tiempo cósmico. Entonces, en 6 tribulaciones, es decir, los 6000 años en los que Él estará con nosotros, guiándonos por tiempos difíciles, y en el séptimo no te tocará el mal. Es decir, entonces, en el milenio estaremos seguros en su descanso. ¿No es eso hermoso? Es hermoso. No creo que este versículo tenga tanto significado si uno no lo lee en ese contexto. Tengo exactamente la misma sospecha. Esto es lo que J. Clark escribió, Adventist Review and Sabbath Herald. La Biblia responde toda pregunta y resuelve toda duda. Me gusta cómo escribe él. En este libro bendito, el amante de la historia encuentra información completa de eventos pasados y futuros. Empezando con el primer Edén,
pasando por un periodo de 7000 años hasta el segundo Edén en la nueva tierra. Aquí el amante de la profecía puede tener un banquete con las palabras inspiradas que relatan las escenas por venir, la historia futura de nuestra raza y del planeta que habitamos. Aquí hay otro. Bueno, sé que estoy siendo tedioso ahora, Sí, sí. pero bueno, creo que es necesario demostrar este punto y tenemos que hacerlo fuertemente. De otro modo, lo diré en un momento. Pero personalmente, con mi experiencia personal, tengo fuertes sentimientos hasta esto también. Josiah Leach, o Josías Leach, tuvo mucho que decir al respecto. Hubo muchos, obviamente no voy a citarlos a todos. El predicador más querido del movimiento adventista fue Leach. Él creía exactamente lo mismo. No los he citado a todos, pero en este me parece muy interesante. El primer reporte de la Conferencia General de Cristianos que esperan la venida del Señor Jesucristo. Eso significa que hay toda una multitud de ellos, ¿no? Por eso lo supe. Todos ellos lo creían. El hombre, dice, fue la última pieza de la obra divina en la semana de la creación. Habiendo terminado esto y produciendo una raza de agentes morales, Dios descansó del séptimo día de sus obras que había hecho. Este acoplamiento con el cuarto mandamiento es omnipresente y va por toda la teología. Como dije, los padres de la iglesia lo creían. Claro, esto entonces ya viene de ellos. Viene del tiempo de Cristo y podemos virtualmente decir que hasta el día de hoy. Seamos atentos, pues, al uso que el apóstol Pablo le da a este acto divino, por los que hemos creído enteramente en el reposo, de la manera que dijo. Entonces, ¿qué está citando aquí? Está citando Hebreos capítulo 4, donde Pablo dice que tenemos un descanso sabático, pero se refiere al descanso al que entraremos, hablando del descanso milenario. Sí, y mucha gente ahora usa eso mismo para decir que no debemos guardar el sabbat, porque tenemos descanso en Jesús. Exacto, pero esta es una referencia a ese periodo de 1000 años de descanso. En otras palabras, eso es lo que se está refiriendo. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está citando a Pablo. El argumento es que aunque desde la fundación del mundo se ha provisto un descanso para el hombre, solamente aquellos que crean lo heredarán. Él también saca 3 inferencias de los textos que cita. Que el descanso de Dios es el séptimo día, que el descanso de Dios en el séptimo día fue típicamente profético. Y esto es interesante. En otras palabras, no era una profecía de tiempo específico, era típicamente profética. Es un descanso futuro para sus creyentes. Entonces estaba basado en tiempo literal y no en tiempo profético. Era un tiempo tipológico. Sigue diciendo que el descanso que Josué dio no fue completo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Tal vez pudiera objetarse, aunque el sábado es un tipo de reposo futuro que queda para el pueblo de Dios. No significa exactamente que sea una profecía de ello, pero analicemos eso. Un tipo es una imagen y representante de otro objeto subsecuente. Luego, la sola existencia de un tipo no presupone la subsecuente existencia de su antitipo. Es una buena pregunta. A no ser que lo haga, no es un tipo en absoluto. Por tanto, la profecía y una profecía acerca de un reposo futuro para el pueblo de Dios empezó con el ejercicio del gobierno moral de Dios sobre el hombre el séptimo día desde el inicio de la creación. Darle una cronología a la profecía significa rastrear su historia desde periodo en periodo, desde su origen hasta su consumación. Preguntémonos más particularmente qué prefigura y qué predice el sábado. Porque este es el tema del tiempo del fin y la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha dicho consistentemente que el sábado será el problema y la gente dice, ¿a quién le importa? Sea este día u otro, no es importante, ¿no tiene esto prominencia? Definitivamente. Así que ya hemos visto que predice un descanso futuro para el pueblo de Dios,
que el sábado prefigura un estado glorioso de descanso para la iglesia durante el séptimo milenio del mundo. Y esto ha sido una opción casi universal tanto entre cristianos como entre judíos. Ahí lo dice de nuevo. Los argumentos principales a favor de esto son los siguientes. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo, constituyendo el sábado como un tipo de futuro descanso. De modo que podemos esperar que después de los problemas y conmociones de 6.000 años, haya un descanso de 1.000 años de todas estas tristezas. La institución de los sábados y jubileos entre los judíos ha sido considerada como tipo de lo mismo. El tercer argumento viene de 2 de Pedro, donde dice que un día es como 1.000 años. El cuarto creo que es el argumento más fuerte. Viene del capítulo 20 de Apocalipsis, donde habla del reino de 1.000 años. Entonces, si hay un periodo de tiempo específico refiriéndose al reposo, al milenio, entonces debe haber un periodo de tiempo específico para el otro. Ese es su argumento. Ahora concluye diciendo, con estas afirmaciones procederé a mostrar que la cronología de la profecía, tal como se encuentra en la Biblia, nos presenta 7.000 años desde el inicio del ejercicio del gobierno moral de Dios sobre el hombre hasta el periodo final de conquista sobre todos los enemigos de Dios, cuando el adversario, la muerte y el sepulcro, junto con aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego, el cual es la muerte segunda. En eso es lo que él creía. Aquí tenemos un par de inferencias interesantes. Adán murió el primer día. Así es como pensaban ellos. Solo lo añado porque es interesante. Génesis 2:17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Todo el mundo dice, pero Adán no murió. Entonces, ¿cómo lo interpreta uno? Pues uno dice, bien, él en realidad sí murió espiritualmente, pero siguió viviendo, ¿no? Ahora, la manera en que estos pioneros pensaron en ello fue que se estaban refiriendo al día cósmico, el cual son 1.000 años. Entonces, el día de que él comiere, ciertamente morirás. ¿Murió Adán en el primer día cósmico? La respuesta es sí. De hecho, ninguno de los antediluvianos llegó a los 1.000 años. Todos murieron antes de eso. Todos ellos murieron dentro del primer día cósmico, si podemos llamarlo de esa manera. También tenemos este versículo, Oseas 6:1, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora, a muchos les gustaría decir que esta es una referencia a la resurrección, pero también se puede decir del modo que ellos lo leían, los pioneros, que después nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces dirían que quedan 2 días cósmicos hasta el regreso de Cristo, por lo que son 2.000 años y luego viene el milenio. Sí, el milenio sería el tercer día. Ahora, déjame hablar un poco acerca de mi experiencia personal. ¿Por qué fue que esto me interesó? Eso lo mencioné en la primera presentación. Y es por el debate evolutivo versus la creación. ¿Por qué no es popular hablar de esto? ¿Por qué es que la gente está tan apasionada con esto que uno no debiera levantar la voz sino susurrar al hablar de estas cosas? Los padres de la iglesia lo creían, los pioneros lo creían. Ya no tiene buena reputación. Hablamos del por qué. La Septuaginta es una de las razones. La alta crítica también, que ridiculiza la Biblia porque no es consistente, jugando a poner manuscrito contra manuscrito. No tenemos que seguir esa ruta. Debemos decidir. ¿Hay una línea verdadera o una falsa? Si nos quedamos en la línea verdadera, no tenemos por qué confundirnos con estas supuestas contradicciones. Y el tercer punto que mencioné fue la evolución, ¿no? Cuando entré en esta iglesia, también estuve involucrado en el debate de si nosotros en esta época podemos realmente creer que Dios creó el mundo en 6 días. Y estoy feliz de reportar que esta
que esta iglesia confirmó que vivimos en una creación de 6 días literales, lo cual para el mundo es problemático. Pero hay algo más que no fue discutido, y es cuántos años tiene la Tierra. Y ahí había tantas opiniones como personas. Entonces, yo estaba en el mundo creyendo en millones de años y de repente me tuve que acostumbrar a que el mundo fue creado en 6 días. Eso para mí era imposible. Y luego se suponía que debía guardar el sábado. Ahora, si un día representa 1000 años, entonces el argumento era que tal vez se refería a millones de años. Pero entonces todo hubiera estado fuera de sincronía en la semana de creación. Pues bueno, todo está fuera de sincronía. Las plantas vienen antes que el sol, van a esperar las plantas millones de años antes de que llegue el sol, y los mamíferos marinos ya están en el océano antes de que los mamíferos realmente se desarrollen. Y todo esto está fuera de sincronía, entonces uno descarta todo lo que dice la evolución. Si uno quiere cazarlo, surgen muchos inconvenientes. Y luego viene el asunto de la edad. El argumento siempre es, por supuesto, la datación radiométrica. Tal vez puedas poner unos enlaces para ver discusiones sobre la datación radiométrica, hablando de por qué no son válidas, porque están basadas en suposiciones. Siempre están basadas en un isótopo padre que decae hacia un isótopo hijo. Y la presuposición es que el isótopo padre siempre estuvo presente en la roca y el isótopo hijo no estaba ahí, pues el padre tenía que decaer hacia el hijo. Entonces la suposición es que siempre hay padre, pero no hijo. De modo que si uno encuentra muchos hijos, hay que suponer que se demoró los miles o millones de años en llegar a estar todos esos hijos. Pero ¿y si había hijos en la roca desde el principio? Todo átomo puede estar ahí. ¿Por qué suponen que no? Es decir, en el método de uranio-plomo, ¿cómo saben que solo hay uranio y no plomo? Entonces las suposiciones determinan qué tan antiguo es algo. Está basado solamente en suposiciones. Entonces, ¿puedo determinar qué tan antigua es la Tierra? No, no puedo. En los tiempos de Darwin no usaban la datación radiométrica. No había sido inventada. ¿Qué usaban entonces? Las observaciones de Charles Lyell, las cuales no están de acuerdo con lo que uno ve, pues según él, todas las capas son planas. De modo que existe todo en esos problemas, por lo que llegué a la conclusión de que no puedo usar la datación radiométrica, pues está basada en una suposición, y esa suposición determina el resultado. No puedo usar eso. Las ideas de Charles Lyell no concuerdan con lo que se ve. Lo que se observa, y fui a todos esos sitios, viajé por el mundo para ir a estos sitios, y lo que encontré fue catastrofismo. El catastrofismo hace un periodo corto, lo que el uniformitarialismo hace en miles de millones de años. Pero este concepto de que el mundo es antiguo y viejo está tan arraigado en las mentes de los hombres que es difícil sacarlo. Y luego está el asunto del ridículo. A la gente le da miedo ser ridiculizada. Estuve escuchando muchas charlas de personas de la fe, también científicos, creyentes, científicos prominentes de la fe, dando charlas diciendo, sí, claro, bueno, tal vez no tenga billones de años de antigüedad, pero no podemos decir que tenga 6000, qué ridículo. Entonces digamos cientos de miles. Y están todos estos asuntos de comprometer la fe y las creencias. Es inaceptable. En el tiempo en el que vivimos, decir que la Tierra tiene 6000 años es inaceptable. Recuerdo que fui a una de esas charlas, por estas charlas que dan estos profesores. Yo lo conocía de discusiones que tuve con él y eso. Y le dije, ¿por qué haces esto? Porque dices que cientos de miles de años, si la Biblia dice 6000 años.
Todos los criterios que usamos para alargar el tiempo se basan en suposiciones. Y la ciencia propiamente entendida demostrará que la Biblia es cierta, que todo tuvo una muerte por agua, que fue una catástrofe, un diluvio, y que las características que vemos son el resultado de esta catástrofe y no de largos periodos de tiempo a través de cosas uniformes. ¿Por qué dices que cientos de miles de años? Y la respuesta fue porque nos veríamos ridículos ante el mundo científico. Y lo miré y sentí mucha tristeza. Y le dije, ¿sabes? Vengo del mundo evolucionista, yo vengo del mundo evolucionista, yo fui ateo, fui evolucionista, enseñé evolución en las universidades. Si vas a decir que el mundo tiene cientos de miles de años, vas a verte ridículo ante la fraternidad científica, porque ellos dicen miles de millones, cientos de miles, ellos van a decir que eres un tonto. Y si dices 6,000, entonces todos dirán que eres un tonto. Pero la Biblia no dirá que eres un tonto. Ni los escritos de Elena de White dirán que eres un tonto. De modo que hay dos sillas en las que uno se puede sentar. Uno puede escoger sentarse en la silla de la evolución o en la silla de Dios. En ambos casos, uno mismo tendrá oposición. ¿Por qué escoger sentarse entre las dos sillas y ser un tonto ante los ojos de Dios y un tonto ante los ojos del mundo? ¿Por qué no sentarse en la silla de Dios, ser amigo de Dios y soportar el ridículo del mundo? Pero estar entre las dos sillas, ¿por qué hacer eso? Así que así decidí sentarme en la silla de las Escrituras. Dios lo dijo, yo lo creo, pues toda la evidencia que tengo apunta hacia eso. He decidido, para mí, personalmente, que el mundo tiene 6,000 años. Entonces, no tengo problema con la semana cósmica. Si otro tiene problema con esto, está bien. No tiene por qué creer en la semana cósmica. No estoy diciéndole a nadie que tiene que creer en la semana cósmica. Solo digo que no tengo problema en creer en eso. Ni siquiera estoy diciendo que yo creo en eso, sino que no tengo problema en creer en eso. Entonces así es como usan el texto. Vamos nuevamente a este. Un temor es que citar a Elena de White en el referente a la semana cósmica no está de acuerdo con el pensamiento moderno y puede desacreditar dichos escritos. Porque nos vemos ridiculizados ante los ojos del mundo. Dicen, uy, estás loco, eres fundamentalista. ¿Crees que el mundo tiene 6,000 años? Vaya bien, podrías creer en cualquier cosa, ¿no? Que la luna está hecha de queso. Si la Biblia contiene ese concepto, entonces cualquier profeta verdadero estaría en armonía con ello. ¿No es así? Entonces eso puede desacreditar al profeta. Por el contrario, si la Biblia dice 6,000 o todos los padres de la iglesia creen en eso, si un profeta viene y dice que no son 6,000 años, ¿quién está desacreditado entonces? Exacto, la Biblia, ¿no? El sábado como tipo de descanso final, hemos hablado ya de eso. Sí, hermoso. Entonces, Ezequiel 22:12 dice, y le di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. El mensaje del tercer ángel, ¿qué contiene? Varios me han escrito preguntando acerca de si el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, en verdad es el mensaje del tercer ángel. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invita a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Entonces nosotros debemos predicar el mensaje de los tres ángeles hoy. No acepten la marca de la bestia, no acepten el falso sábado, el cual no da un registro verdadero de lo que Dios hizo, de que Él los creó, de que Él los redimió a todas las personas. Y sí, contiene el mensaje, no aceptes un mandamiento falso.
¿Pero por qué? Porque Él es quien te santifica, el que te creó. Él es quien tiene la prerrogativa de decirte cuál es la verdad. Y guardando el sábado, estás diciéndole literalmente al mundo, yo creo en lo que Dios dijo. Eso es lo que estás haciendo. Estás aceptando su autoridad en tu vida. Y a uno le dicen entonces, usted me quiere decir que usted cree que Dios hizo el mundo en 6 días y que en el séptimo día Él descansó. Y uno dice sí. Y contestan, eres un necio, eres un tonto. Porque el mundo no fue creado en 6 días, tomó miles de millones de años. Y uno dice, lo siento, estoy sentado en donde creo en Dios, en vez de la llamada ciencia, en este caso en particular, ¿no? Y podemos meternos en problemas. Pero ahora, cuando predicamos eso, ¿estamos diciendo que Cristo viene en un día en particular? ¿Estamos diciendo que Él viene en un día particular? Y algunos dirán que el mensaje de los 3 ángeles no se sostiene al hablar de la semana cósmica. La semana cósmica es algo separado. Es lo que los reformadores creían, es lo que los padres de la iglesia creían, es un asunto separado. Es una tipología que va en el fondo, pero eso no quiere decir que el tiempo que predice va a ser el tiempo exacto en el que Cristo vendrá, pues no podemos predecir ese tiempo exacto. Si acaso, lo que hace es crear fuego bajo los predicadores del mensaje de los 3 ángeles. Claro, porque entonces uno sabe que no solo está lidiando con el tiempo cósmico, sino también con la ciencia. Y debemos mirarlos a ambos. Algunos han estado y siguen rehusándose a ponerse el traje de bodas. Aún usan la vestimenta cotidiana y desprecian el atuendo tejido en el seno celestial, el cual es Cristo nuestra justicia. ¿Por qué no ha venido Cristo todavía? Deberíamos preguntarnos, ¿no? Pues podemos acortar el tiempo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y quiénes son amigos de Cristo hoy? ¿Sientes un deseo intenso de usar la túnica de la justicia de Cristo? ¿Eres consciente de los trapos inmundos de tu propia justicia? Entonces deja que la verdad llegue a tu vida práctica. Si eres amigo de Cristo, muéstralo en las palabras, en el espíritu, manifiesta el amor a Jesús y el amor de las almas por quienes Él murió. Los sentimientos de la verdad son los elementos que constituyen un carácter cristiano simétrico. Estamos lejos, muy lejos de ser cristianos, lo cual es ser como Cristo. Necesitamos la eficacia del Santo Espíritu. Dios vive y reina. La razón por la que las manifestaciones del Espíritu Santo no fueron aceptadas como preciosos regalos de Dios es por no haber habido un recibimiento de la gracia de Dios. El Espíritu del Señor ha estado sobre sus mensajeros, a quienes ha enviado con luz, preciosa luz, pero ha habido tantos que han alejado sus rostros del sol de justicia que no pudieron ver su resplandor. De ello dice el Señor, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Es necesario buscar al Señor de la manera más sincera. Vivimos en un tiempo en el que necesitamos buscar al Señor sinceramente. Hubo un tiempo en el que salió un mensaje, en 1888, que debemos aceptar la justicia de Cristo. La ley de Dios es el estándar del carácter. Podemos tener un carácter de obras tratando de igualar ese estándar, o podemos encontrar la túnica de justicia de Cristo. Y no entramos al cielo en 1888 porque teníamos el concepto equivocado. La historia del antiguo Israel es una sorprendente ilustración de la experiencia pasada del cuerpo adventista. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como guió a los hijos de Israel fuera de Egipto. En el gran chasco, su fe fue probada, así como lo fue la de los hebreos en el Mar Rojo. Si hubieran permanecido con la mano guía que había estado con ellos en el pasado, hubieran visto la salvación de Dios. Si todos los que trabajaron unidos en la labor de 1844 hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, proclamándolo en el poder del Espíritu Santo, proclamando la justicia de Cristo,
guardar la ley de Dios, no porque seamos salvos por obras, sino porque aceptamos la justicia del Señor Jesús. Si todos los que trabajaron unidos en la labor de 1844 hubieran recibido el mensaje del tercer ángel proclamándolo en el poder del Espíritu Santo, el Señor hubiera actuado poderosamente con sus esfuerzos. Un diluvio de luz hubiera sido derramado sobre el mundo. Hace años hubieran sido advertidos los habitantes de la tierra, hubiera sido terminada la obra de cierre y Cristo hubiera venido para redimir a su pueblo. Este es el punto final. Si nosotros hiciéramos un simple cálculo, como en la Biblia de Génova, y usando los escritos de Elena de White, llegáramos al momento en el que terminan los 6000 años, eso no significa de ninguna forma o manera que esa es la fecha absoluta, pues uno puede acelerar la venida del Señor, pero el Señor también puede alargar los días. No me toca a mí decir si Él viene en la primera vigilia o en la segunda vigilia. Hubo gente que respondió y mandaron estas citas como martillos, diciendo que estábamos transgrediendo. No estamos citando la historia, nada más estábamos citando la historia y haciendo un cálculo. Pero eso no significa que sea el fin del mundo. La gente debe entender eso. Nuestra esperanza está en Apocalipsis 22:20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El objetivo de esa charla era decir que queda poco tiempo. Las señales de los tiempos están gritándonos. No queda tiempo, el tiempo es corto. Incluso la semana cósmica, si es que creemos lo que la Biblia y Elena de White dicen, independientemente de lo que se calcule de esta fecha o la otra, es irrelevante. El punto es que no queda tiempo, el tiempo es corto, incluso ese periodo está llegando al fin. Dios puede alargarlo, porque es Dios, y también puede acortarlo, como hemos visto, porque es Dios. Pero decir que hay nada, que no hay nada, que no hay señales, que todavía pueden faltar 100 años hasta que venga el Señor. O puede que nunca venga porque la iglesia no está lista. Entonces estamos como el catolicismo romano y seríamos un amilenialista, quienes dicen que el milenio no vendrá, que todos los santos estarán en la tumba por siempre y para siempre. Y eso no es bíblico. Entonces, lo que estamos diciendo es que queda poco tiempo. No pongan palabras que no fueron dichas en mi boca, pues se dijo repetidamente. Y sí, conocemos todas las demás declaraciones y las citamos, aunque no lo hicimos en esta charla, en la charla primera. Algo que se me ocurre. Una de las razones por las que cogiste el 2027 y que mostraste, para mí, lo que saqué personalmente es que el enemigo se enfrentó a Jesús en el desierto. Y donde Adán fracasó en el Edén, Jesús triunfó en el desierto. Entonces, su victoria sobre el enemigo y el pecado fue ahí. Y Él pagó por los pecados del mundo en la cruz. Entonces, por eso para mí eso hizo que las cosas fueran más claras. Sí, de nuevo, si la gente quiere diferir y encontrar un periodo de tiempo distinto, es la prerrogativa de cada quien, no vamos a discutir eso. ¿Va a cambiar las cosas por gran cantidad de tiempo? No lo hará. Entonces, ese no es el punto es que queda poco tiempo. Y un problema final que también surgió es que la gente malinterpretó lo que dijiste y los animé a que miraran nuevamente la charla desde 1 hora y 30 minutos. Y es que el tiempo cortado que mencionaste que Ellen White estaba describiendo cuando reunían las armas y haciendo eso, probablemente será cortado del periodo de 6000 años. Y el tiempo que es cortado ahí será añadido de nuevo al final del milenio de paz para de todas formas completar los 6000 años. Sí, eso probablemente complicó las cosas para algunos. Fue solo una suposición y creo que
que en mi opinión es una suposición bastante lógica, si tenemos 6,000 años. Y de nuevo, déjeme reiterar, no sabemos exactamente si es la providencia de Dios el alargar o acortar el tiempo. Entonces no vayamos allí de nuevo, pero déjenme decir que el periodo de tiempo del enemigo, su tiempo de transgresión, su guerra contra Dios, pasa después del milenio porque él crea un ejército. Y solo estaba sugiriendo que ese periodo de tiempo podría ser acortado del de antes y ser añadido al final, para que el tiempo total que hace guerra contra Dios sea 6,000 años. Sí, y dándole la conclusión a los 7,000. No más que 7,000, a no ser que Dios decida. A no ser que Dios decida alargar el tiempo, exacto, lo cual es su derecho. Lo último, antes de que terminemos esta discusión. Esta gente dirá, bueno, si hay tan poco tiempo, mejor me rindo, no voy a estar listo. Se nos enseña que nuestra justicia es la justicia de Cristo. ¿Cuánto tiempo le tomó al ladrón de la cruz recibir la justicia de Cristo? ¿Tuvo años para ordenar su vida? No. Solo tuvo su tiempo de contemplación en la cruz. Eso es todo. Entonces, si cualquiera se siente amenazado por la idea de que Jesús viene muy pronto, entonces siga el ejemplo del ladrón y dígale al Señor, Señor, soy un pecador. He transgredido la ley. No tengo derecho al cielo. Pero si me vistes con tu justicia, entonces me pararé a tu lado como si nunca hubiera pecado. Confiesa tus pecados y arrepiéntete, y Dios te hará pasar por el tiempo en que vivimos y te llevará a ese reposo glorioso, llamado el reposo sabático. Que el Señor los bendiga. Cerremos con una oración. Padre Celestial, qué historia magnífica está registrada en tu Biblia. Una historia de dolor y sufrimiento. Una historia de gran sacrificio. El más grande de todos los sacrificios es el del Hijo de Dios. Y gracias a ese sacrificio todos tenemos acceso al trono de Dios. Ayuda a que todos los que escuchan lo acepten. Que digan, Señor, cúbrenos con tu justicia. Retira nuestros trapos inmundos y danos acceso a tu reposo. En el nombre de Jesús. Amén.